La plusvalía, tal como la define Karl Marx, es un concepto central en su crítica de la economía política y del funcionamiento del capitalismo. Se refiere al valor adicional que el trabajador produce durante su jornada laboral y que no le es remunerado, sino que es apropiado por el capitalista. Este mecanismo constituye para Marx la base de la explotación en el sistema capitalista. Para comprender la plusvalía es necesario partir de la idea de que la fuerza de trabajo es una mercancía. El trabajador no vende directamente su trabajo, sino su capacidad de trabajar durante un tiempo determinado. El valor de esta mercancía, como el de cualquier otra, está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla y reproducirla. Esto incluye los medios de vida necesarios para que el trabajador pueda subsistir y seguir trabajando: alimentación, vivienda, ropa, entre otros. El salario, por tanto, representa ese valor. Sin embargo, durante la jornada laboral, el trabajador produce más valor del que corresponde a su salario. Marx distingue entre el tiempo de trabajo necesario y el tiempo de trabajo excedente. El primero es el tiempo que el trabajador necesita para generar un valor equivalente a su salario. El segundo es el tiempo adicional durante el cual sigue produciendo valor sin recibir compensación por ello. Este valor no remunerado es la plusvalía. La plusvalía puede entenderse así como la diferencia entre el valor total creado por el trabajador y el valor de su fuerza de trabajo. Esta diferencia es apropiada por el capitalista y constituye la fuente del beneficio. De este modo, el sistema capitalista se basa o se fundamenta en una relación aparentemente libre y justa, el contrato salarial, que en realidad encubre una relación de explotación. Marx distingue dos formas principales de plusvalía: la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa. La primera se obtiene al prolongar la jornada laboral, es decir, aumentando el tiempo de trabajo excedente sin modificar el salario. La segunda se logra reduciendo el tiempo de trabajo necesario mediante el aumento de la productividad, por ejemplo, a través de la introducción de maquinaria o mejoras organizativas. Así, aunque la jornada laboral no se alargue, la proporción de trabajo excedente aumenta. Este concepto permite, además, comprender no solo la generación de beneficios, sino también las dinámicas de competencia entre capitalistas que buscan constantemente incrementar la plusvalía. Al mismo tiempo, explica los conflictos sociales, ya que los trabajadores intentan reducir la explotación. La técnica narrativa de Alejandro Dumas, este gran escritor francés, se caracteriza por una combinación magistral de ritmo, claridad, intriga y sentido del espectáculo. Lejos de la imagen romántica del escritor solitario, Dumas trabajaba con una metodología altamente productiva, casi industrial, pero sin sacrificar la calidad narrativa que convirtió a sus obras en clásicos universales. Uno de los rasgos más distintivos de su técnica era el uso del folletín. De hecho, muchas de sus novelas, como Los Tres Mosqueteros o El Conde de Montecristo, se publicaban por entregas en periódicos. Esto condicionaba su estilo. Cada capítulo debía terminar con un elemento de suspense y esta estrategia mantenía a los lectores en vilo y garantizaba el éxito comercial. Dumas dominaba el arte de cerrar escenas en el momento justo, generando una necesidad inmediata de continuar la lectura. Y, además de esto, otro elemento clave era su extraordinaria capacidad para construir tramas dinámicas y entrelazadas. Sus historias están llenas de giros, conspiraciones, duelos, traiciones y revelaciones. Sin embargo, a pesar de su complejidad, las narraciones son claras y accesibles. Esto se debe a su habilidad para organizar la información de manera progresiva, dosificando los datos para mantener el interés sin confundir al lector. Dumas también destacaba por su talento para crear personajes memorables. Sus protagonistas suelen ser arquetipos heroicos, valientes, leales, ingeniosos, pero también están dotados de rasgos humanos que los hacen cercanos. Además, el diálogo ocupa un lugar central en su técnica, es ágil, directo y lleno de energía, lo que contribuye a dar ritmo a la narración y a definir el carácter de los personajes. En cuanto a su proceso de escritura, Dumas trabajaba en colaboración con asistentes, siendo el más conocido Augusto Maquet.
Maquet solía encargarse de los borradores históricos y mientras que Dumas aportaba el estilo final, los diálogos y la vivacidad narrativa. Este método le permitía producir una gran cantidad de obras sin perder coherencia ni calidad literaria. Finalmente, su técnica se apoyaba en una profunda capacidad de documentación histórica, aunque siempre subordinada al entretenimiento. Dumas no buscaba una fidelidad absoluta a los hechos, sino crear una ilusión convincente que sirviera de escenario para la aventura. En conjunto, la técnica de Dumas combina disciplina, intuición narrativa y un sentido casi teatral del relato, lo que explica su perdurable éxito a lo largo del tiempo y a lo largo de las generaciones. El proceso de escritura de Dickens se caracteriza por una combinación de disciplina rigurosa, sensibilidad social y una técnica narrativa profundamente ligada a las condiciones de publicación de su época. Al igual que otros grandes autores del siglo XIX, Dickens escribió muchas de sus obras por entregas en periódicos y revistas, lo que influyó decisivamente en su forma de concebir y desarrollar sus novelas. Uno de los aspectos más importantes de su método era la serialización. Obras como Oliver Twist o David Copperfield se publicaban en capítulos en periódicos, lo que obligaba a Dickens a mantener un ritmo constante de producción. Esta forma de publicación condicionaba la estructura narrativa. Cada entrega debía captar la atención del lector, mantener el interés y en muchos casos terminar con un momento de tensión o suspense. Sin embargo, a diferencia de otros autores, Dickens no siempre tenía toda la trama completamente planificada desde el inicio, lo que le permitía introducir cambios y adaptaciones en función de la recepción del público. Otro rasgo esencial también de su proceso de escritura era su profunda observación de la realidad social. Dickens recorría las calles de Londres durante largas caminatas, especialmente de noche, para captar ambientes, situaciones y tipos humanos. Estas experiencias se trasladaban a sus obras, donde aparecen retratos vívidos de la pobreza, la injusticia y las desigualdades sociales de la Inglaterra victoriana. Su escritura no solo buscaba entretener, sino también denunciar y generar conciencia. En términos técnicos, Dickens destacaba por su habilidad para crear personajes intensamente caracterizados. Su proceso incluía el desarrollo detallado de rasgos físicos, psicológicos y lingüísticos. Muchos de sus personajes son reconocibles por su forma de hablar, sus gestos o sus obsesiones, lo que les otorga una gran fuerza dramática. Además, utilizaba la exageración como herramienta para reforzar el impacto de sus descripciones y también el humor y la ironía. La reescritura y revisión también formaban parte fundamental de su método. Aunque trabajaba bajo presión debido a los plazos de publicación, Dickens era meticuloso en la corrección de sus textos, revisaba pruebas de imprenta y realizaba cambios para mejorar el ritmo, la claridad y el efecto emocional de sus narraciones. Por último, su experiencia como lector público influyó en su escritura. Dickens realizaba lecturas en voz alta de sus obras, lo que le permitía percibir directamente la reacción del público y ajustar su estilo para potenciar el impacto emocional. La forma de escribir de Ana María Matute se caracteriza por una profunda conexión entre memoria, imaginación y sensibilidad emocional. Su obra no surge de una planificación rígida, sino de una elaboración interior lenta, en la que los recuerdos de la infancia y las experiencias vitales desempeñan un papel fundamental. Matute concebía la escritura como una forma de exploración íntima, casi como un regreso a los territorios perdidos de la niñez. Uno de los elementos centrales de su proceso creativo era la memoria emocional. La autora vivió su infancia durante la Guerra Civil Española, un periodo que dejó una huella profunda en su visión del mundo. Aunque sus relatos no siempre son autobiográficos en sentido estricto, sí están impregnados de una atmósfera de pérdida, soledad y desarraigo. Matute transformaba esas vivencias en materia literaria mediante un proceso de recreación simbólica en el que la realidad se mezcla con elementos fantásticos. A diferencia de otros escritores más estructurados, su técnica se apoyaba en una escritura intuitiva. No solía partir de esquemas detallados, sino de imágenes, sensaciones o personajes que iban desarrollándose a medida
que avanzaba el texto. Este método le permitía conservar una gran espontaneidad y autenticidad, aunque también implicaba un trabajo posterior de revisión para dar coherencia al conjunto. La escritura, en su caso, era un proceso orgánico en el que la historia crecía más que ser construida de forma mecánica. Otro rasgo distintivo es su atención al lenguaje poético. Matute cuidaba especialmente el ritmo, también la musicalidad y la carga simbólica de las palabras. Su estilo combina sencillez aparente con una gran profundidad expresiva. Esta dimensión poética no es ornamental, sino que forma parte esencial de la manera en que construye sus mundos narrativos, a menudo situados en una frontera difusa entre la realidad y la fantasía. La creación de personajes infantiles o marginales es también clave en su proceso de escribir. Matute utilizaba estos puntos de vista para ofrecer una mirada distinta, más vulnerable y crítica sobre la sociedad. A través de ellos exploraba temas como la injusticia, la incomunicación o la crueldad humana, evitando juicios explícitos y dejando que la emoción surja de la propia narración. Finalmente, la revisión ocupaba un lugar importante en su método. Aunque partía de una escritura intuitiva, Matute era exigente consigo misma y trabajaba sus textos hasta lograr la precisión deseada. Este equilibrio entre intuición y depuración explica la intensidad y coherencia de su obra. En conjunto, su proceso de escritura es un diálogo constante entre memoria, emoción y lenguaje. El modo de escribir de Camilo José Cela se caracteriza por una combinación singular de disciplina técnica, experimentación estilística y una visión profundamente crítica de la realidad española del siglo XX. Su obra no surge de la improvisación pura, aunque en apariencia pueda parecer espontánea, sino de un trabajo consciente sobre el lenguaje, la estructura narrativa y el ritmo de la prosa. Uno de los rasgos más destacados de su método es la depuración extrema del estilo. De hecho, Cela revisaba minuciosamente sus textos, eliminando todo aquello que consideraba innecesario. De esta manera, su objetivo era lograr una escritura densa, precisa y eficaz, donde cada palabra tuviera un valor funcional o expresivo. Esta economía verbal no implica simplicidad, sino concentración expresiva, una característica fundamental en obras como, por ejemplo, La familia de Pascual Duarte o La colmena. En su proceso creativo, Cela combinaba la observación directa de la realidad con una fuerte elaboración literaria. Era un escritor atento a los ambientes sociales, especialmente a los espacios marginales, rurales o urbanos degradados. A partir de estas observaciones, construía universos narrativos que, aunque realistas en su base, están filtrados por una mirada estética muy personal, a menudo cruda y despojada de idealización. Otro elemento esencial de su técnica es la estructura fragmentaria. En novelas como La colmena, Cela rompe la narración lineal tradicional y construye el relato a partir de múltiples escenas, personajes y perspectivas. Este método le permite reflejar la complejidad y dispersión de la vida cotidiana, especialmente en contextos de posguerra. El resultado es una especie de mosaico narrativo que exige al lector una participación activa. Cela también prestaba gran atención al ritmo de la prosa. Influido por su sensibilidad lingüística, cuidaba la sonoridad de las frases alternando registros, tiempos y estructuras sintácticas para crear efectos expresivos concretos. Esta dimensión casi musical de su escritura es una de las claves de su estilo inconfundible. En cuanto a su proceso de creación, era habitual que partiera de ideas o imágenes iniciales muy concretas que luego desarrollaba mediante sucesivas capas de escritura y revisión. No dudaba en reescribir extensamente sus textos incluso después de su publicación, lo que demuestra su constante búsqueda de perfección formal. En conjunto, el proceso de escritura de Cela se basa en la tensión entre crudeza temática y precisión estilística, entre observación social y elaboración artística.